Cordial saludo, doctora. Mi nombre es Silvia Patricia Sales Palencia, estudiante del programa de Administración de Empresas. Eh, el curso que estoy viendo se llama Finanzas Corporativas para la toma de decisiones. Y en el día de hoy les voy a hablar sobre la ampliación de capital y la política de dividendos. Cuando hablamos de la ampliación de capital, tenemos que tener muy claro qué es el capital. Sabemos que el capital es el conjunto de recursos económicos que tiene una empresa, lo cual le permite cumplir con su actividad económica. También sabemos que la ampliación de capital es una herramienta financiera que permite a las empresas aumentar sus recursos para financiar proyectos. Bueno, cuando hablamos de las políticas de dividendos, estamos hablando de que esto empezó, el pago de los dividendos empezó con la liquidación al finalizarse las empresas. Entonces, estos ingresos se distribuyen eh, o sea, los ingresos de las ventas de las mercancías y los activos entre los poseedores de derecho. Entre los que tienen el derecho de recibir estos dividendos es con los que se dividen y se realiza el correspondiente pago. Los dividendos se han convertido en una fuente bastante valiosa e importante para los inversionistas, siendo indicativos de rentabilidad y de llamativos para que las personas realicen sus inversiones, ya que dan garantías de que la empresa es confiable y que lleva un buen futuro, o sea, se visualiza un buen futuro. Eh, Cuando hablamos de tipos de capital, tenemos en sí cuatro tipos de capital, perdón. El capital social, que se refiere a las aportaciones de los socios, el circulante, perdón, que se utiliza para financiar las operaciones diarias de la empresa, el fijo, que está destinado a la inversión de activos a largo plazo, y el humano, que refiere los recursos humanos de la empresa. La importancia del capital en las empresas. El capital es esencial para el desarrollo de la empresa, ya que les permite financiar sus operaciones diarias, invertir en nuevos proyectos y expandirse. Sin capital, las empresas sencillamente no podrían hacer frente a sus gastos y tendrían dificultades para crecer. Además, el capital influye en la solvencia y la imagen de la empresa. Normas de ampliación de formas de ampliación de capital. Bueno, la ampliación de capital puede llevarse a cabo de diferentes formas. Cada una se adecua a las necesidades y objetivos de la organización. A continuación, vamos a describir algunas. La ampliación de capital con emisión de nuevas acciones. Así que es la forma más frecuente de ampliación de capital. Estas nuevas acciones contienen los mismos derechos que las ya existentes y suelen tener un valor nominal similar. El número de acciones nuevas emitidas dependerá del capital social previo y de la cantidad que se requiera aumentar. Otra es el aumento de valor nominal de las acciones existentes. Dice que esto se realiza para no emitir nuevas acciones, sino que se consigue el aumento del capital social sin incrementar el número de las acciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el aumento del valor nominal no suele reflejar el verdadero valor de las acciones. Otra es con cargo en los beneficios distribuidos de la empresa, es decir, por parte de los beneficios acumulados se destina a aumentar el capital social. Esta opción es útil cuando la empresa tiene beneficios acumulados eh, y no requiere emitir nuevas acciones. Otra es el capital no dineraria. Capital no dineraria. En la ampliación de este capital no dineraria consiste en aportar bienes y derechos propios a la sociedad. A los que ya son socios aportan, hacen aportes, mientras que la ampliación de capital mediante la concesión de créditos, los socios pueden aportar créditos contra la empresa a cambio de un aumento de su participación en el capital social. Otra es el derecho de suscripción preferente de los activos accionistas. Este es un derecho de los activos accionistas
nuevas acciones que se emiten para una ampliación de capital proporcionalmente a su participación en el capital social anterior. Si no la suscriben, pueden vender este derecho en el mercado. Otra es la clasificación de las ampliaciones de capital según el precio de las nuevas acciones. Las ampliaciones de capital pueden clasificarse según el precio que deben pagar los suscriptores por cada acción nueva. Así podemos encontrar ampliaciones a precio de mercado o a descuento de sobreprima. Otra es la prima de emisión para evitar el efecto de dilución. Esta prima de emisión es una cantidad que se exige a los suscriptores de las nuevas acciones, además del valor nominal de las mismas, y su objetivo es evitar el efecto de dilución, es decir, la reducción del valor de las acciones como resultado de dicha ampliación de capital. Tipos de políticas de dividendos. Las políticas de dividendos, hay varios tipos. Uno de ellos es la política de dividendos de pago constante. En el caso de los dividendos, no existe una fecha o un plazo para pagarlos. No se determina, lo que implica que se puede decretar los porcentajes de acuerdo en el consejo, de acuerdo que el consejo lo considere pertinente. Las ventajas de esta política se presentan cuando la empresa presenta bajas utilidades, en su efecto exista pérdida. El dividendo por acción disminuirá a razón de que debido a la disminución de las utilidades, lo que implica una información negativa para los socios y los posibles futuros inversionistas. Por lo anterior, esta política establece un porcentaje de las utilidades a pagar como dividendos. Política de dividendos regulares. La política de dividendos regulares tiene como característica el establecimiento de dividendos a pagos fijos o por periodos establecidos. Entonces, este sí determina un monto y una fecha a pagar. Esa es la de los dividendos regulares. Y otra es la política de dividendos bajos regulares y extras. Entonces, los dividendos fueron un papel muy importante en la información financiera, por lo tanto, esta política de rendimientos bajos garantiza el pago de estos con la condición de que existe un importe mayor de utilidades a las establecidas para percibir dividendos. Se pagará un importe por los dividendos accionales o denominados dividendos extra. Factores que afectan la política de dividendos. Hay muchos factores externos que afectan las políticas de dividendos, como las normas legales. El pago de dividendos no solamente se debe atender al orden de lo establecido de los socios, sino también a las cuestiones de la ley. Entonces, algunas leyes hacen que se disminuya el monto de pago de dividendos porque se deben cumplir con unas normas legales. Financieros. La gran mayoría de las sociedades operan con financiamiento externo, lo que implica compromisos de pagos constantes. A veces se pueden hablar de créditos, por lo menos mercancía, crédito. Entonces, eso afecta el pago de los dividendos. También encontramos las obligaciones fiscales. Entonces, dice que la carga fiscal para los dividendos aumentó en un 10% según la reforma del 2014. Entonces, las inversiones, los impuestos, de una cierta forma diezman el importe a recibir. Entonces, hay que pagar todos estos impuestos que de cierta forma hacen que se disminuyan los dividendos a pagar. Disponibilidad de tesorería. Este factor afecta a la decisión del reparto de los dividendos a pesar de que la empresa funciona correctamente. Aunque la empresa haya generado reservas en ejercicios anteriores, estas normalmente están empleadas en los bienes de producción y por lo tanto no está en forma líquida. O sea, cuando una empresa ejerce un ejercicio de producción, cuando queda una ganancia extra, esta siempre se va a reinvertir en compra de maquinaria, en compra de materia prima y no va a estar de forma líquida para hacer el pago de los dividendos.
Beneficios de las políticas de dividendo. Hacen ver sana financieramente hablando la empresa. Entonces llama la atención de los inversionistas. Estas utilidades retenidas se considera una fuente de financiación interna por el pago de las utilidades en forma de dividendos, repercute en una reducción del efectivo. Otra, una sociedad que paga altos dividendos reevalúa en un alto valor sus acciones, beneficiando a la empresa y maximizando el valor de esta, lo que atraerá nuevas inversiones. Y si la política es de reinversión, es benefactor para la sociedad, debido a que el financiamiento que obtiene la sociedad es de las utilidades generadas. Por lo mismo, si tiene flujo de efectivo suficiente para poder invertir en activos fijos, pagar compromisos previamente adquiridos, no se tiene la necesidad de contraer deudas. Entonces, ahí evitamos los créditos porque pues la empresa tiene solvencia económica y no se tiene la necesidad de adquirir deudas que endeuden, valga la redundancia, a la sociedad y que se vea un riesgo a futuro de no poder solventar la empresa. Muchas gracias por su atención, por su tiempo